Depósitos y acumuladores. Depósitos y acumuladores. Acumuladores intermedios, ¿no? Entonces, el tema de, el tema de depósitos eh, es un tema bastante importante porque es donde nosotros vamos a almacenar el aire comprimido, ¿no? Perdón. Este es el depósito principal, ¿no es cierto? Este es el depósito principal. Un depósito no es igual a un acumulador. Un acumulador, bueno, un acumulador intermedio, ¿no es cierto? La principal diferencia entre un depósito principal y un acumulador intermedio es que el depósito principal es mucho más grande y tiene la función de almacenar el aire que se va a utilizar, la cantidad de aire que se va a consumir durante todo el funcionamiento del sistema neumático. El acumulador, ¿no es cierto?, tiene otra función. Cuando el depósito principal está bien dimensionado, ¿no es cierto? Cuando el depósito principal está bien dimensionado, el compresor se prende menos, digamos, menos continuo. Se prende, no tiene arranques continuos, tantos arranques continuos. Si el compresor no está bien dimensionado, perdón, si el depósito no está bien dimensionado, el compresor tiene más arranques continuos. Ahora, la cantidad de aire que nosotros vamos a tener aquí, ¿no es cierto? Tiene que suplir el consumo de aire que va a tener los cilindros neumáticos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿se acuerdan que nosotros teníamos cilindros, por ejemplo, vamos a ponernos en este cilindro de aquí, si tenemos un cilindro de 250 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Y estamos trabajando a 6 bares, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando con bastante fuerza, ¿no es cierto? Y si es que a esa fuerza nosotros le sumamos velocidad del cilindro, estamos trabajando con bastante caudal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumentamos el caudal, aumentamos el volumen, ¿no es cierto? Porque es un cilindro de bastante diámetro, aumentamos el volumen, eh, aumentamos el caudal, aumentamos el volumen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Si aumentamos el caudal, nosotros tenemos que este aire que está almacenado aquí se va a desplazar más rápido por las tuberías. ¿Por qué? Porque necesita más cantidad de aire. Mientras el cilindro funciona, necesita proveerle mucho aire. Y como es un cilindro bastante grande, ¿no es cierto? Necesita volumen, mucho volumen. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos a consumir acá, es lo que nosotros calculamos aquí. ¿Ya? Mucho ojo, el compresor, el compresor, hay dos maneras de calcular el tamaño de este depósito, ¿no es cierto? Y la una es por el caudal que produce el compresor, ¿no es cierto? Es de esta manera. El volumen del depósito principal es igual al caudal que produce el compresor, ¿no es cierto? Que viene en milímetros por minuto, perdón, metros cúbicos por minuto, y multiplicado por una constante que puede variar entre 0,2 y 0,4. Esta constante va a ser de acuerdo a nuestro factor de crecimiento. Si vemos que un factor de crecimiento, que tenemos una proyección o un factor de crecimiento bastante alto, entonces vamos a ocupar el punto más alto, ¿no? La recomendación más alta del autor, que es 0,4, ¿ya? Esa es la una manera, ¿no es cierto? La otra manera es, yo tengo un consumo por cilindro, ¿no es cierto? Entonces, de saber cuánto consume este cilindro, ¿no es cierto? Cuánto volumen consume este cilindro, cuánto volumen consume este cilindro. Entonces, si tengo 10 cilindros, conozco los volúmenes de los cilindros, a eso igual le multiplico por un factor de crecimiento o de proyección y obtengo el volumen de este depósito, ¿ya? Este depósito o todos los depósitos, ¿no es cierto? Estos depósitos pequeñitos de acá, todos tienen una pequeña llave de purga, ¿no?
una pequeña llave de purga, lo cual es bastante bueno. Lo cual es bastante bueno porque nos permite, en cierta manera, purgar el aire que se acumula, perdón, el agua que se acumula aquí abajo. A veces por gravedad cae suciedad, entonces siempre sirve esta llave de purga, ¿ya? Entonces, ese es el depósito principal, es mucho más grande y abarca todo el volumen de nuestro sistema neumático. Ahora nosotros tenemos acumuladores intermedios, ¿no es cierto? En esta parte de aquí tenemos acumuladores intermedios y estos acumuladores intermedios son sumamente importantes. Yo les había dicho que la analogía de, de que la presión es el voltaje y el caudal es la corriente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que este depósito, ¿no es cierto?, es la fuente de voltaje principal, ¿no es cierto?, la fuente de voltaje principal. Y estos acumuladores intermedios se comportarían como capacitores, ¿no es cierto?, como capacitores, porque miren, qué es lo que hace el acumulador? Se carga, ¿no es cierto?, y se descarga cuando lo necesita. Y el acumulador se lo pone justamente antes de que se consuma, o sea, de un actuador, ¿cierto? Ahí se pone el acumulador. Entonces, ese acumulador es sumamente interesante, es sumamente importante. ¿Por qué se lo pone? ¿Dónde se lo pone? ¿O cuándo se lo pone? ¿No es cierto? Vamos a ver las principales características, perdón, los principales beneficios de poner acumuladores intermedios. Lo primero que hace es evitar arranques continuos del motor, ¿no es cierto? Tanto el perdón, el depósito principal como los acumuladores intermedios lo que hacen es almacenar el aire comprimido, ¿no es cierto? Entonces, el compresor no se prende a cada rato. Ahora, estos acumuladores intermedios ayudan al depósito principal, ¿no es cierto?, a almacenar aire comprimido de manera que cuando los cilindros necesitan, primero comienza a vaciarse aquí, ¿no es cierto? Y este depósito lo vuelve y llena el acumulador intermedio, ¿no? Entonces el aire primero llena el acumulador intermedio, los cilindros necesitan, se vacían los cilindros, perdón, no se vacían, se funcionan los cilindros y este a, comienza a proveer presión. Entonces, todo este almacenaje temporal presión, ¿no es cierto?, hace que el compresor se prenda con menos frecuencia, ¿ya? Un, u- Evitar arranques continuos del motor me ayuda de diferentes maneras, ¿no? Primero, a salvaguardar la vida útil del motor, un motor que se prende continuamente, que tiene arranques continuos, ¿no es cierto? Tiene menos vida útil. Otro es que en los arranques nosotros tenemos los picos de corriente que pueden llegar a ser 8 o 10 veces más la corriente nominal, ¿no es cierto? Entonces tenemos más consumo, tenemos potencia reactiva. eh, y también, bueno, más consumo, potencia reactiva. Eso sería, ¿no? Entonces, al evitar los arranques continuos del motor, lo que estamos es em, ahorrando energía, estamos guardando la vida útil del motor, ¿no es cierto? Esa es la primera razón por la que utilizamos arranques continuos, perdón, que utilizamos acumuladores intermedios, ¿no es cierto?, que ayudan a evitar arranques continuos del motor. Fallas eléctricas. Cuando nosotros tenemos un proceso, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un proceso que no puede quedarse a la mitad porque significa pérdidas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el compresor y estos acumuladores intermedios nos ayudan? Nos dan, nos dan cierta libertad de terminar el proceso. Nos dan cierta libertad de terminar el proceso. El proceso no se quede a medias, ¿no es cierto?
de que el proceso o de que los actuadores se queden en un punto, que sea de reposo, ¿no es cierto? Es decir, que no se queden afuera. Entonces, cuando hay fallas eléctricas, cuando se va la energía eléctrica, estos acumuladores, ¿no es cierto?, nos ayudan a terminar el proceso, ¿ya? Compensan fluctuaciones de presión y aquí es donde quería yo indicarles, ¿no es cierto? Cuando yo tengo, cuando yo tengo, cuando yo tengo o cuando yo miro la presión, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la presión en el tiempo, ¿no es cierto? La presión se va a ver algo así. Aquí tengo presión, aquí tengo tiempo, ¿ya? Si es que yo, si es que yo digo, la presión va a estar siempre en 6 bares, es decir, va a estar por aquí. Si es que yo creo eso, soy un iluso, ¿no? Porque la presión nunca, o en un mundo, en la realidad, nunca se comporta así la presión, ¿no es cierto? ¿Cómo sí se comporta la presión? La presión se comporta de la siguiente manera, ¿no es cierto? Comienza desde cero cuando arranca el compresor y comienza a llenar, ¿no es cierto? El depósito principal. Llegas a 6, en 6 se mantiene, se apaga el depósito, ahí se mantiene, se enciende un cilindro y comienza a bajar, ¿no es cierto? Hasta este punto, hasta un punto donde comienza otra vez a prenderse la presión, el compresor, perdón, se enciende el compresor y otra vez se mantiene ahí, el cilindro sigue funcionando, por lo tanto, está así, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los acumuladores intermedios? Los acumuladores intermedios lo que hacen es un poco suavizar esta curva de presión, ¿no es cierto? Obviamente se tarda un poquito más en llenarse porque tienen que llenarse los acumuladores intermedios, pero cuando se prende los cilindros, también, también se suaviza, ¿no? Entonces ya no hay tantas fluctuaciones de presión, ¿no? De hecho, espérense un rato. No, no se ve tanto así, ¿no? Si no se ve así. Y recién en ese punto se prende el compresor. Entonces comienza otra vez a llenarse, ¿no es cierto? Y otra vez se ve así. Entonces, ¿qué es lo que hago? El compresor, miren, mientras posiblemente el compresor antes se prendía 2 veces o una vez cada minuto, ahora se va a prender posiblemente una vez cada 2 minutos, cada 3 minutos. Y esa es la razón de que compensan fluctuaciones de presión. Cuando los cilindros tienen trabajo, ¿no es cierto? La presión cae. Entonces, ¿qué es lo que hacen los acumuladores intermedios? No permiten que la presión caiga de golpe, suavizan las curvas y ayudan a evitar arranques continuos del motor. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Sí está claro? Voy a Sí, borrar. claro. Sí. Y es que más o menos cuando el compresor principal deja de trabajar, los intermedios ahí compensan esa parte con el compresor y como que le ayudan a no Eh, tener esos picos de decaimiento bien. ya, Creo que por ahí no, 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 no. El acumulador principal nunca deja de trabajar, ¿no? El depósito principal nunca deja de trabajar. El depósito principal siempre está trabajando. Ese depósito siempre está trabajando. Más bien estos acumuladores lo que hacen es ayudarle a este depósito principal. ¿Ya? Le ayudan a este depósito principal. Ustedes se acuerdan cómo funcionaban los capacitores cuando teníamos fuentes? La conversión de fuente AC a una fuente DC, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que es algo así?
¿Se acuerdan que teníamos ya un rizo así, ¿no es cierto? Un voltaje rizado así. ¿Se acuerdan? Ya esto Como es un que lo voltaje de... estabilizaba un poco. Ajá, sí. Entonces el capacitor que llegaba a ser, el capacitor lo que llegaba a hacer era, se carga, ¿no es cierto? Y al momento de descargarse lo hacía más despacio, y otra vez se carga y lo hacía más despacio y comenzaba a corregir este rizo. Y lo que hacía a la final, el capacitor, era hacer una curva ya no tan rizada, sino una curva más suave, ¿no es cierto? Una curva más suave. Entonces, lo mismo hacen estos acumuladores intermedios, es tal cual el funcionamiento de un capacitor. Entonces, tal cual el funcionamiento de un capacitor, lo que hacen es suavizar estas fluctuaciones de presión, ¿no es cierto? Las suavizan y lo que hacen, lo que ayudan, le ayudan es al depósito principal, siempre el depósito principal siempre va a estar funcionando y esto, el depósito principal junto con los acumuladores intermedios, lo que hacen es ayudar a que el compresor se prenda menos continuo, ¿ya? ¿Sí está entendido? Sí. Ya, vamos a continuar. Eh, entonces, aquí, aquí antes de continuar, la tubería que sale directo del depósito principal se le conoce como tubería principal, ¿no es cierto? Tubería principal. Esta tubería principal eh, debe tener una pendiente del 1 al 3%, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ayudarnos un poquito de la gravedad, ¿no es cierto? Que el aire tenga la facilidad de desplazarse, ¿ya? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros ponemos una tubería recta o una tubería un poquito inclinada hacia arriba? El aire tendría o el compresor y todo el sistema, el depósito tendría que tener más fuerza para empujar el aire, ¿no? Porque tendría que vencer la gravedad. En cambio, nos vamos a ayudar con la gravedad y esta tubería siempre tiene que tener una pendiente del 1 al 3%, ¿ya? Recomendación. Otra de las cosas es que un, ¿cómo se llama? Una ventaja de poner acumuladores intermedios es que me da la facilidad de poner en paralelo un condensador. De poner en paralelo un condensador. Este condensador, ¿no es cierto? Es sumamente importante. Bien, entonces, otra de las razones es justamente los colectores de condensación, ¿no? Los que permiten, o las trampas de agua, los que permiten colectar el agua aquí y purgarlos por esta llave de purga, ¿no? Ahora, el agua es sumamente dañina porque el agua siempre está golpeando las gotitas de agua. Hagan de cuenta que el aire está fluyendo y las gotitas de agua son como rocas, entonces las gotitas de agua van golpeando las paredes. Ese golpe continuo produce, hace que se dañe, ¿no? Hace que se vaya comiendo las paredes, que se vaya comiendo el metal, lo que sea. Em, Eso por un lado, por otro lado producen corrosión, por otro lado le quitan la capacidad de lubricación al aceite. Entonces, por eso es sumamente dañina el agua y estos colectores, estas trampas de agua que se ponen aquí con llaves de purga, son otra de las razones que poner acumuladores intermedios nos ayuda, ¿no? Bien, ahora, cuando nosotros, o bueno, nosotros casi siempre vamos a tener en nuestra fábrica, en la industria, vamos a tener lugares que sean rectangulares o cuadrados. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es hacer una instalación así, ¿no? Les decía que la tubería principal es la tubería que viene del depósito, ¿no es cierto? Y esta se convierte en la tubería principal, ¿ya? Esta se convierte en la tubería principal, la que debe tener una pendiente del 1 al 3%, es decir, una caída bien pequeña, pero que tenga caída, ¿no es cierto? Y poner acumuladores en cada esquina.
como yo les decía, la presión es analogía de voltaje. Entonces, al poner acumuladores en paralelo, ¿no es cierto? Lo que me ayuda es a mantener la presión en esta tubería, es decir, a reducir la pérdida de presión por transporte de aire o distribución de aire, ¿ya? Me ayuda a reducir me ayuda a reducir la pérdida de presión en la distribución de aire, esos acumuladores de aquí. Entonces, con estos 4 acumuladores en cada esquina, lo que yo me aseguro es de que en este punto haya 6 bares, en este punto haya 6 bares, en este punto haya 6 bares, y en este punto, en cada punto haya 6 bares. ¿Ya? Todo esto es red principal, ¿no? Todo lo que está aquí arriba es red principal y aquí se conecta a la red secundaria. Entonces, aquí sí ya voy directo a los actuadores. Esto ya va a las válvulas de distribución, a los cilindros, ¿no es cierto? Y aquí tengo el acumulador intermedio, ¿no? Entonces, este acumulador intermedio, en cambio, me ayuda a compensar la distribución o las fluctuaciones que vamos a tener en estos dispositivos, ¿ya? Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Esta es como la recomendación más, una de las recomendaciones más importantes. ¿Alguna pregunta tal vez? No hay. ¿No? Ya. Entonces, en la red de distribución, ¿no es cierto? Se tiene varias cosas que a tomar en cuenta para que no haya pérdidas. Nosotros debemos estimar la sección o el diámetro que deben tener estas tuberías para que no existan pérdidas. Entonces, los factores que influyen en esto, en el cálculo del diámetro, son el caudal circulante de aire, la velocidad, las pérdidas admisibles. ¿Qué es pérdidas admisibles? Es las pérdidas que se me permiten, ¿no es cierto? Que puedo tener, o sea, ¿qué porcentaje de pérdida puedo tener? Em, la presión de trabajo de los consumidores, de los cilindros, las estrangulaciones que tengo, ¿no es cierto? Estrangulaciones tiene que ver como, por ejemplo, reducciones, eh, codos. Por cierto, aquí en sistemas neumáticos, toda unión, ¿no es cierto?, entre tuberías se llama racores, ¿ya? Se llama racores. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un racor. Si es que aquí tengo una tubería y acá tengo otra tubería, aquí hay un racor, aquí hay otro racor, ¿no es cierto? Toda unión de entre tuberías son racores, reducciones, ¿no es cierto? A todo eso nosotros les vamos a llamar eh, estrangulaciones en la conducción. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es la longitud de la tubería, ¿no es cierto? ¿Cuál es la longitud de la tubería que vamos a tener? Es otra de las razones que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Ah, ahora, la red principal y la red secundaria deben tener una velocidad determinada del aire. Si es que yo tengo mucha velocidad o tengo poca velocidad, eso representa una pérdida, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad ideal para que yo no tenga pérdidas? Mucho ojo, es de 6 metros sobre segundos a 10 metros sobre segundo, ¿ya? Esa es la velocidad de circulación del aire eh, en la que, en la que no, no presento tanta pérdida, digamos así, en la que no se presenta tanta pérdida. Entonces, si yo tengo una tubería, si yo tengo mucho caudal, ¿no es cierto? Y yo tengo una tubería muy delgada, si tengo mucho caudal y tengo una tubería muy delgada,
qué es lo que va a provocar? Va a provocar más corriente de aire, ¿no? Más velocidad. Eso va a producir que el depósito tiene que esforzarse más, el compresor tiene que, bueno, no esforzarse, el compresor va a hacer que tenga más velocidad y voy a tener pérdidas, dejémoslo así, voy a tener pérdidas. Si tengo una tubería muy delgada y tengo mucho caudal, voy a tener pérdidas porque la velocidad aumenta. Si tengo el mismo caudal, pero tengo una tubería demasiado grande, en cambio el aire es como que se relaja y va más despacio, también presenta pérdidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar? Que el aire tenga entre 6 a 10 metros por segundo, ¿ya? ¿Cuánto es las pérdidas admisibles? Las pérdidas admisibles son del 0 al 5%, ¿no? Del 0 al 5%. Entonces, desde este punto donde tengo 6 bares, desde este punto, donde aquí tengo 6 bares, aquí tengo 6 bares, ¿no es cierto? Que me entrega el depósito, hasta este punto, ¿no es cierto? Yo solo puedo tener como de pérdida, máximo, pérdida, pérdida, máximo el 5%, ¿ya? El 5% de 6 bares. Entonces, ¿cuánto es la presión que debe llegar a este punto de aquí? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto es el 5% de 6? 0.3. Muy bien, 0.3. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que puede llegar aquí? 5.7 bares. Esas son las pérdidas admisibles, ¿no es cierto? Esas son las pérdidas admisibles porque en el 5% de 6 es 0.30 bares. Eso yo me puedo permitir perder. ¿En qué? En conducción, ¿no es cierto? Es decir, en todo este trayecto de conducción yo me puedo permitir solamente perder 0.30 bares. De 6 bares, 0.30, ¿no es cierto? En todos estos trayectos de... Entonces, para eso yo tengo que determinar la sección de la tubería. ¿Para qué? Para que no tenga o mucha velocidad o poca velocidad o de acuerdo a las estrangulaciones, ¿no es cierto? No vaya a tener muchas pérdidas, ¿ya? Am, las pérdidas dependen de muchos factores. Diámetro de la tubería, ¿no es cierto? El diámetro mal dimensionado, un diámetro pequeño es malo, diámetro muy grande es malo. La longitud de la tubería, si es mucha tubería, voy a tener pérdidas, ¿no es cierto? Si son diámetros muy grandes de tubería, voy a tener pérdidas. Eh, ¿Qué más? Dependen de la rugosidad interna de la tubería, ¿no es cierto? Tubería, digámoslo así, tubería demasiado vieja, ya presenta rugosidad, cuando es metal, presenta rugosidad. Si es que es así, eso también representa una pérdida. Mientras más lisa la tubería es mucho mejor. Eh, Obviamente internamente, ¿no? Porque externamente yo puedo mantener una tubería lisa, pero internamente no sé cómo está. El agua puede causar corrosión, muchas cosas pueden causar corrosión. Entonces, mientras más lisa yo tengo la tubería interna, es mucho mejor. Em, Codos, estrangulaciones, cambios bruscos de dirección, válvulas de paso, la sección que tienen las válvulas de paso, todo eso hacen que yo tenga pérdidas, ¿no? Bien, vamos a determinar el cálculo de las tuberías, el diámetro de las tuberías. Es sumamente fácil. Para esto nosotros déjame borrar esto. Para esto nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar el caudal circulante del aire, las pérdidas de presión de trabajo, las pérdidas de presión, ¿no es cierto? Presión de trabajo, estrangulaciones
y la longitud de la tubería, ¿ya? Entonces, vamos a ver ya, vamos a ver esta parte de aquí. Ya. Miren, me dice, voy a ir anotando los datos en la parte de arriba, en la parte de aquí arriba. Me dice, supóngase una instalación prevea un consumo, ¿no es cierto? Entonces ya me da un consumo de aire. Esto es caudal, ¿no? Entonces aquí pongo caudal igual a 25 metros cúbicos por minuto, ¿ya? Un caudal de 25 metros cúbicos por minuto, contando los incrementos futuros. Es decir, ya está considerado una proyección a futuro. La longitud de la red se extiende en 300 metros. Entonces, longitud, voy a poner L, es igual a 300 metros. 300 metros de longitud quiere decir la suma de todas las tuberías, ¿no? Cada lado de la tubería, las tuberías transversales, quiere decir todo, ¿no? Se necesitan 7 racores acodados. 7 racores acodados, voy a poner así. 4 racores en T, 4 racores T, 2 válvulas de cierre, 2 válvulas de cierre. Dice que la pérdida de presión de trabajo, las pérdidas, 0.2 bares y la presión de trabajo es 6 bares. Mi pregunta, ¿está dentro de las pérdidas admisibles de lo permitido, el 0.2? Sí, ¿no? Sí, porque era hasta el 5%. Exactamente, muy bien, sí está. Entonces, bien, con estos datos, vamos acá. Esto ya está hecho, es un ejemplo que ya está desarrollado, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Primero, lo que me pide es la longitud de la tubería. La longitud me dice que son 300 metros, ¿cierto? Eso está en una escala logarítmica, entonces aquí viene, por ejemplo, 100, 150, 200, 300, 400, 500, entonces aquí hay 300 metros, entonces marco este punto, 300, aquí están los 300 metros, ¿no? Luego me dice, esto es el caudal en horas, entonces aquí yo tengo el caudal, pero en metros cúbicos sobre minutos. ¿Cuánto es el caudal en horas? Multipliquen esto, por favor, por 60. ¿Cuánto les da 25 por 60? 1500. Ya, justo aquí, ¿no? Está 1500. Entonces ya tengo este punto y este punto. Una vez que tengo estos dos puntos, lo que hago es unirlos y hasta encontrar este punto de aquí. ¿Ya? Luego vengo acá y aquí es mucho más fácil porque me dice caída de presión en bar, ya sé que es 0.20, presión de trabajo, ya sé que son 6. Entonces, ¿qué es lo que hago? Uno estos dos puntos hasta encontrar este punto de aquí, ¿ya? Y luego uno los dos puntos, este punto que encontré acá, en esta línea, con este punto de aquí, y me da el diámetro de la tubería. Entonces ya sé que son 100 metros. Mucho ojo, ya sé que el diámetro de la tubería, lo voy a anotar aquí, el diámetro de la tubería son 100 milímetros, perdón. ¿No es cierto? Es el diámetro que debo poner de tubería. Pero aquí no estoy utilizando racores acodados, ni racores en T, ni válvulas de cierre, ¿no es cierto? No estoy considerando esto y necesito considerar esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren lo que hago. Voy a borrar esto temporalmente. ¿Tienen alguna pregunta acerca de cómo calculé los 100 milímetros?
No, dije, ya se entendí. Solo con puntos. Yo entiendo. Solo con puntos, ajá. De los datos. Sí, solo con los datos. Sumamente fácil. Gámez, Ponce, Sí está entendido, profe. ya, excelente. Entonces, Ujú. Y dije, una dígame, pregunta. ¿Y esa parte del que está ahí entre el caudal y diámetro, caudal, esto de aquí, no va a un punto? Ese punto que va por allá, ese es el de arriba. ya vamos a ver. Hasta ahí solamente hemos hecho lo que sabe con la línea entrecortada, ¿no? Ya, línea entrecortada. Entonces, Ya. muy bien, hasta ahí, ¿no es cierto? Ya sé que mi diámetro es de 100 metros, pero ahora vamos a ver qué hacemos con estos racores acodados, racores en T y válvulas de cierre. Entonces venimos acá y miren, aquí tengo una tablita, ¿no es cierto? Esta tablita de aquí. Entonces, en esta tablita de aquí, en esta tablita, yo me ubico en donde yo tengo el diámetro. El diámetro está aquí. ¿Ya? El diámetro está ahí. El diámetro está ahí. Entonces, el diámetro está ahí y miren, me dice longitud equivalente en metros, ¿no es cierto? Entonces, la válvula de cierre, cuando tengo el diámetro de 100 milímetros, equivale una válvula de cierre a 15 metros. Un racor acodado a 6 metros. Un racor en T a 11 metros. Y un reductor a 2.5 metros. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? Miren, facilito. Aquí me está faltando algo. Me está faltando algo y es un 5 reductores me está faltando, ¿no? En la parte de acá arriba. Entonces me faltan 5 reductores. 5 reductores, ¿ya? Entonces con eso, ahora sí vengo y voy a hacer el cálculo con estos datos. Entonces miren qué es lo que hago. 7 racores acodados, ¿no es cierto? Cada racor acodado vale 6, entonces multiplico 7 por 6, me da 42. 4 racores en T, cada racor en T me da 11, entonces multiplico 4 por 11, 44. 2 válvulas de cierre, cada válvula de cierre vale 15, entonces multiplico 2 por 15. 5 reductores vale 2.5, entonces multiplico 2.5, entonces multiplico 5 por 2.5 y sumo 128.5. ¿No es cierto? Ese valor que me da ahí, lo sumo nuevamente acá, ¿no es cierto? Lo sumo acá y me da 428.5. Entonces, ahora sí, miren, ahora sí, regreso acá y aquí, ¿no es cierto? Voy a volver a hacer, en este punto voy a volver a hacer lo mismo, pero ya no con 300 de longitud, ¿no es cierto? Sino con 400.5. Aquí hay 400 y aquí está la mitad, punto 5. El mismo punto de acá, ¿no es cierto? Pero encuentro un nuevo punto acá. Esto no ha cambiado, por lo tanto encuentro el mismo punto acá y los uno. Y ahora me da un punto aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me sugiere? Me sugiere que no me quede con un diámetro de 100 metros, perdón, de 100 milímetros, un diámetro de 100 milímetros. Me dice lo correcto es poner un poquito más arriba. Aquí hay 125, ¿no es cierto? Más o menos un diámetro de 110 a 115 milímetros es lo correcto, no, no de 100, ¿ya? Esa es la razón por la que estaba la otra línea acá arriba. Y así es como se calcula la longitud, perdón, la sección de la tubería, el diámetro de la tubería. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Y que podría repetir la parte de los recortes y eso? Ahí Claro, me perdí un poco claro. con esto. Miren, yo tengo en esta tablita de aquí, en esta tablita de aquí, yo tengo, en esta tablita de aquí, yo tengo
yo tengo aquí el diámetro de la tubería en la que estoy trabajando, ¿no? En ese caso, yo descubrí que era 100. Entonces me ubico en esta fila de 100, ¿ya? Me ubico en esta fila de 100. Y me dice que en la fila de 100, una válvula de cierre equivale a 15 metros. Un racor acodado equivale a 6 metros. Un racor en T equivale a 11 metros y un reductor equivale a 2.5 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo digo, a ver, si por ejemplo una válvula de cierre equivale a 15 metros, yo tengo dos válvulas de cierre, por lo tanto tengo 30 metros más. Me dice que un racor acodado equivale a 6. Yo racores acodados tengo 7, entonces 7 por 6 son 42, entonces tengo más 42 metros. Un racor en T equivale a 11 y yo racores en T yo tengo 4, por lo tanto tengo más 44 y un reductor equivale a 2.5 y yo tengo 5 reductores. Eso es, ¿cuánto es? Eso es 12.5. Sumo todos estos valores de aquí, ¿no es cierto? Y me da un valor total de 128.5 metros. Estos 128.5 metros los sumo a la longitud que ya tenía, que era 300, ¿no es cierto? Y me da una longitud de 428.5. Con esa nueva longitud vengo otra vez acá y aquí es donde yo comienzo a decir, a ver, vamos a hacer un nuevo cálculo. Aquí hay 400, ¿no es cierto? Aquí hay 428, ¿no es cierto? Un poquito más abajo, 428. Este es el mismo punto, pero aquí encuentro otro punto, ¿no es cierto? Este punto no cambia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trazar otra vez y encuentro un nuevo punto. Este nuevo punto, este sí es el diámetro, ¿no es cierto? Perdón, este sí es el diámetro. Entonces, ¿qué es lo que me dice? No, lo que me está diciendo este nuevo cálculo es no colocar un diámetro de 100, colocar un diámetro superior a 100, ¿no es cierto? Más o menos 110, 115 milímetros, porque tenemos que tener en cuenta la pérdida que hay en los racores, en las válvulas de cierre, en los racores en T, en los racores acodados, en los reductores, ¿no es cierto? Entonces, como hay pérdidas ahí, y ahí o sea, ahí va a haber pérdidas, se va a aumentar la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Compenso poniendo una tubería mucho más gruesa, ¿ya? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez?